Buenos días, hermanas. Otra vez, muchas gracias por estar aquí conmigo. Espero que este devocional sea de bendición para ustedes. Como ya saben, el tema de este mes habla de misiones. Y pues estamos muy emocionados porque este domingo que viene, mañana, vamos a conocer a a un misionero. Y es muy bueno, hermanas, orar por nuestros misioneros. Y de eso vamos a hablar hoy. Este, Vamos a hablar de por qué y cómo debemos de orar por nuestros misioneros, ¿ok? Vamos a orar. Señor, gracias por este día que nos das, gracias por todas tus bendiciones. Te pedimos que nos des sabiduría y conocimiento de tu palabra, Señor, para saber cómo orar por nuestros misioneros. Te pedimos que los protejas donde quiera que estén, y que les sigas llenando sus vidas de bendiciones y que sus ministerios puedan alcanzar a mucha gente que está perdida, Señor. Te pido todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanas, como ya saben, Pablo era uno de los misioneros que encontramos en la Biblia. Se dedicó su vida a compartir el Evangelio en regiones del mundo. Y vemos varias veces cómo en sus cartas que él escribía a estas iglesias, él pedía que oraran por él, y suplicaba a veces hasta que orara por él. Vemos, por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses 5:25, dice, vamos a ver aquí, Pablo pedía oración. Primera de Tesalonicenses 5:25, hermanos, orad por nosotros. También en Segunda de Tesalonicenses 3, 1 dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros. También en Romanos 15:30, Pablo pedía oración. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. A veces pensamos, ¿cómo podemos ayudarle a nuestros misioneros? Pues aquí Pablo estaba pidiendo que le ayudaran orando por él, a su Dios. También vemos en Colosenses 4:3a. Colosenses 4:3a dice, 4:3a. Orando también al mismo tiempo por nosotros. De nuevo, está pidiendo oración. En Efesios también encontramos 6:18. Aquí enfatiza por quién debemos orar. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica, dice, por todos los santos. Todos los cristianos, hermanos, que conozcamos, hay que orar por ellos. Y eso incluye a nuestros misioneros. También en Primera de Timoteo 2:1 dice, en Primera de Timoteo 2:1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Aquí está hablando aún más en general, no solo por los cristianos, pero por todos los hombres, incluyendo a nuestros misioneros. A veces pensamos, ¿cómo es que yo puedo orar por unos misioneros que a lo mejor no conozco, a lo mejor nunca en mi vida los he visto personalmente? Y a veces sí tenemos el deseo, hermanas, de orar por ellos, pero no estamos muy seguras cómo orar o por qué orar. Entonces, vamos a hablar de 5 áreas en las vidas de estos misioneros de las que podemos orar. Entonces, primero empezamos con buena salud. Podemos orar que Dios les dé buena salud a todos, porque a veces estos misioneros van a países donde hay enfermedades nuevas. No es que el país sea más sucio, más no sé, más pobre, no necesariamente es eso, sino que hay países donde las enfermedades son distintas a las que ya el misionero estaba acostumbrado en su propio país, y pues hay que orar para que Dios los proteja de esas enfermedades. También hay que orar que Dios les pueda dar energía para hacer sus deberes, porque como ya saben, hermanas, es horrible tratar de
a hacer nuestras responsabilidades y sentirse mal o sentirse sin energía. Entonces hay que orar que Dios les dé y les bendiga con esa energía que necesitan para hacer la obra de Dios. También hay que orar no solo por buena salud por los misioneros, pero también hay que orar por sus familias. Muchas veces las esposas, cuando van a otro campo misionero, se sienten y lidian con varias inseguridades. Primero, están en un país que a lo mejor no conocen muy bien, a lo mejor no conocen el idioma todavía y es difícil, hermanas, tratar de adaptarse. Entonces hay que orar que Dios les dé fortaleza y sabiduría para saber adaptarse a esa nueva cultura. También podemos a las esposas, a lo mejor los misioneros que ya han estado ahí bastante tiempo en ese país, hay que orar para que Dios les dé amigos, amigas que les puedan ayudar en su caminar con Dios. A veces ser misioneros trae cierta soledad con eso porque es difícil tratar de ser amigos con a lo mejor gente que no hablan el mismo idioma y hay que orar, hermanas, para que ellas puedan encontrar amistades donde sea que estén y puedan también de ese modo ser una luz en este mundo, poder compartir el evangelio con ellos si no son salvos. Y si sí son salvos, también es bueno para que las anima en su caminar con Dios. Entonces, hay que orar que Dios les dé fortaleza, que les dé a lo mejor amistades que ellas necesiten. También muchas veces los hijos necesitan mucha oración, hermanas. A veces pasan desapercibidos, no pensamos mucho en los niños porque pensamos, ay, no se preocupen, los niños se adaptan muy fácil, pero en verdad a veces los niños, aunque a lo mejor si estaban chiquitos, sí se adaptan más fácil. Aún así, cuando crecen, ellos van notando más las diferencias, y entonces hay que orar para que ellos también encuentren amistades que sean buenas para ellas, que ellos sepan adaptarse y a querer a, a la gente donde Dios los llamó. Entonces hay que orar por los hijos, por la esposa y por último, obviamente, por el misionero, por el papá, por el esposo. Hay que orar para que Dios les dé sabiduría a ellos porque ellos tienen una responsabilidad muy grande, hermanas. No solo están encargados del llamado de Dios, tienen que dar cuentas por la iglesia que empiecen, también tienen que dar cuentas a Dios por el liderazgo que tuvieron en su familia. Entonces, tienen dos responsabilidades muy grandes y la oración específica para ellos sería hay que orar para que Dios les dé sabiduría en su ministerio y en su familia, que les dé sabiduría para poder balancear esas dos cosas. Es muy difícil a veces porque dependiendo en la etapa de la vida de cada misionero, a veces requiere más atención la familia o a veces más atención el ministerio. Entonces ellos tienen que tener sabiduría, mucha sabiduría para poder lidiar con esos dos aspectos de su vida. Entonces, de esas maneras podemos orar específicamente por cada miembro de la familia misionera, hermanas que conozcamos. Entonces ya vimos que podemos orar por buena salud, por su familia, también podemos orar por el país a donde Dios los llamó. Podemos orar por el gobierno. A veces el gobierno no deja que compartan el evangelio libremente. Entonces hay que orar para que el gobierno de cualquier país pueda ayudarles y abrirles puertas a los misioneros para poder hacer eso. También hay que orar por la gente en específico, que el Señor vaya preparando corazones y que haya gente que esté interesada en aprender más sobre una vida personal con Jesucristo. Entonces hay que orar por esos corazones. También podemos orar por obreros, obreros que puedan dedicarse y cometerse a hacer la obra de Dios, a poder ayudarle al misionero a empezar una iglesia. Entonces, no solo por el país, también podemos orar por protección. Muchas veces no entendemos el peligro
en que a lo mejor se puedan encontrar algunos de estos misioneros, pero a veces sí, los peligros son bastantes fuertes, a veces no entendemos eh, a lo mejor las situaciones distintas que estos misioneros a veces se encuentren en esas situaciones, pero podemos orar que Dios los proteja. Si están en países a lo mejor comunistas, puede haber un poco de desacuerdo entre la iglesia y el gobierno y a veces no son bien aceptados por gente, vecinos. Entonces hay que orar para que Dios los proteja de cualquier mal que alguien quiera hacerles. Y muchas otras cosas, pero también por protección. Hay países peligrosos, hay países donde, no sé, se encuentran muchas drogas, no sé, lo que sea, hay que orar para que Dios proteja a esa familia. Y por último, hermanas, hay que orar, y a lo mejor esto es lo más importante, si se les olvida todo lo demás, bueno, pero si se acuerdan, hermanas, hay que orar por su ministerio. Muchas veces los ministerios de los pastores pues son muy importantes y hay que orar para que Dios les dé fortaleza y sabiduría. Vamos a ver por qué pedía oración Pablo cuando le escribía a las iglesias del Nuevo Testamento. Él pedía por cosas específicas cuando pedía por oración. Así que vamos a ver un poco de esas. Vamos a ver que él pedía que Dios le diera gozo en el ministerio. En Romanos 15, 30 y 32 dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Él deseaba estar con ellos, pero dice, específicamente dice, para que con gozo llegue a ustedes. Él quería tener gozo en su ministerio. El ministerio puede ser desgastante, hermanas. No siempre es bonito o fácil servirle a Dios. A veces sí es desgastante y es fácil perder ese gozo que Dios nos ha dado. Entonces hay que orar para que Dios les siga dando gozo a estos misioneros. También Pablo pedía por oportunidades para poder evangelizar. Vean en Colosenses 4:3. Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, hablando del Evangelio, por el cual también estoy preso. Entonces Pablo pedía que esa puerta se abriera para poder compartir de la palabra de Dios. Hay que orar para que Dios les dé oportunidades a los misioneros para poder compartir el Evangelio con vecinos, con gente que conozcan en la tiendita, no sé, que si van al mercado, que vaya abriendo esas puertas. También Pablo pedía que el Evangelio fuera libre. Se me hace muy interesante cómo describe el Evangelio en segunda de Tesalonicenses 3:1, que el Evangelio fuera libre y que también la palabra de Dios fuera glorificada. Fíjense bien en segunda de Tesalonicenses 3:1. Dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Entonces hay que orar para que otra gente como nosotros que tuvimos esa oportunidad de escuchar del Evangelio en nuestro país, que otros también tengan esa misma oportunidad y que el Evangelio corra, que sea libre en ese país de ser compartido y que la palabra de Dios sea glorificada, que Dios también les dé sabiduría a los misioneros de predicar la palabra de Dios en sus iglesias. Entonces, por todas estas cosas específicas, Pablo pidió oración. Entonces, es un buen guía para nosotros saber cómo poder orar por nuestros misioneros, hermanas. Como ven, hermanas, hay mucho por lo que podemos orar. Les animo este domingo que vamos a lo mejor a ver o escuchar de un misionero, hermanas, les animo a que conozcan más sobre el misionero, que le hagan preguntas sobre su ministerio, sobre el país a donde van a ir. Y por ejemplo, si él dice, pues tenemos una página de Facebook o tenemos un sitio web donde pueden aprender más sobre nuestro misionero, les animo a que aprendan más, hermanas, que sigamos
esas páginas, que estemos al pendiente de su ministerio para saber cómo poder orar por ellos. Cada vez que alguien me dice a mí, oh, estoy orando por ti o conozco de tu situación y estoy orando, la verdad sí me da mucha tranquilidad y me trae gran ánimo, hermanas. Así que, ¿por qué no intentamos hacer lo mismo para otros, especialmente para nuestros misioneros que están siguiendo el llamado de Dios? Este, hay que orar por ellos, hermanas. Si ya lo están haciendo, pues qué bueno, me da mucho gusto. Pero si no, juntas hay que comprometernos a orar cada día por nuestros misioneros. Entonces, eso era todo, hermanas. Oremos por nuestros misioneros. Las quiero mucho. Nos vemos pronto este domingo. Y gracias por su tiempo.